Y a casi 15 minutitos de las 10 de la mañana recibimos a nuestro compañero Diego Martini. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Primero que nada, saludarlos y felicitarlos por el trabajo del domingo, porque no los había visto. Pero sí, te tuvimos a vos, claro. Ahí aportamos. Me quedé contento porque iniciamos la ronda de prensa con Manini ahí. Sí. Y salió todo, así, con eso me quedé contento. Bueno, sí, la verdad que quedamos muy contentos nosotros también con la transmisión y evidentemente la audiencia acompañó mucho y se nota porque sigue enganchada hoy de mañana desde muy tempranito y se sigue sumando gente, así que... Diego, elegiste una de las mejores retiradas de la historia. No, es la presentación esta. Es la presentación de Asaltante Combatente del año 2007, La Fuga, el espectáculo de La Fuga. Vamos a hablar de fugas. Estás picante. Fuga de votos. Les propongo escuchar lo que decía Andrés Ojeda unos días antes del balotaje. Nadie está vacunado contra la fuga. ¿Cuál es el razonamiento que todo el mundo hace o que de repente el Frente quiere instalar? Es, bueno, el que votó a Orsi vuelve a votar a Orsi, entonces no debería haber ninguna fuga. Sin embargo, los que votaron a otros candidatos ahora tienen que votar a alguien que no es el que votaron en octubre. Entonces, la no identidad de persona hace que corra riesgo de cambio de voto, mayor que el que puede tener el Frente. Bueno, no sé, yo creo que nadie está vacunado contra la fuga. Y más tomando en cuenta que es una elección muy pareja y muy fina. Entonces, yo creo que cualquier movimiento menor que pueda haber de fuga, incluso desde el Frente hacia nosotros, puede cambiar el resultado de la elección. Entonces, yo lo escupiría para arriba en cuanto a que el Frente no puede tener fugas. Es una elección reñida que va a llegar al final cabeza a cabeza, pero esta coalición, el 27 de octubre, se convirtió en el proyecto político, en la fuerza política más grande del Uruguay. Bueno, esta era la lectura que planteó desde el principio Andrés Ojeda y una correlación lineal de que lo que pasó en octubre se iba a repetir en noviembre y que la coalición sigue siendo el proyecto más votado, no sé desde qué año hacían la cuenta, creo que es el 99. Y que las fugas iban a ser por el Frente Amplio. Y por las fugas iban a ser por el Frente Amplio y no tanto por la coalición. Y en esto que planteaba Andrés Ojeda, está buenísimo, yo lo ponía en Twitter el otro día, si la coalición es una fuerza política que se presente como tal desde octubre. No, ahora está más difícil que nunca porque empiezan las culpas. Sí, pero que se presente desde octubre como coalición, directamente. Claro, lo que pasa es que no se ponen de acuerdo después como con los lemas para dividir los cargos. O sea, estamos hablando que el Frente Amplio le sacó 10 puntos de ventaja al segundo. Y bueno, se hacía esta cuenta lineal, pero lo cierto es que en datos el Frente Amplio sumó y ganó más que nada 125.000 votos respecto a la elección de octubre, y el Partido Nacional, la coalición, o la fórmula Delgado-Ripoll, perdió 60.000 votos. O sea, es una fuga importantísima. De hecho, calculaban que desde el comando de Orsi que con una fuga en el entorno de 40.000 votos daba bien para ganar, y se le fugaron 60.000. Esto según los datos de primarios de la Corte Electoral. Pero vamos a analizar un poco cómo se dio la elección y cómo se dio sobre todo en el interior, que es donde se da la mayor fuga. Y ahí vemos en una gráfica, lo que voy a pedir primero es el mapa de octubre, si se puede ver, el mapa de octubre de cómo se dio la votación, donde ahí lo azul más oscuro obviamente es el Frente Amplio, la fuerza más votada en todos esos departamentos. Lo otro celeste es el Partido Nacional, y Rivera, como ya sabemos, increíble, el bastión colorado desde hace muchísimos años. 12 departamentos del Frente Amplio. Exactamente, eso vemos que en Artigas, en Flores, otro bastión nacionalista, en Cerro Largo, en 33, en La Valleja y en Maldonado gana el Partido Nacional en octubre. El otro mapa que pido es el de noviembre, el de ahora, para ver cómo se dio ahora el juego, coalición Frente Amplio, y ahí vemos que el Frente Amplio gana en Salto, en Paysandú, en San José, en Canelones y en Montevideo, y en el resto de los departamentos gana la coalición. Pero hay algunos números que es importante analizar, y ahora sí le pido a Anita la gráfica con las sumas de votos del Frente Amplio, que eso es lo más importante, porque es lo que permite ganar al Frente Amplio en esta elección. Y empecemos en orden, porque, por ejemplo, Cerro Largo... el Frente Amplio en octubre había tenido un 33% de votos.
y en la elección de noviembre tuvo un 42%. Es decir, que tuvo una diferencia de 6.000 votos, lo que le representó un 10% de crecimiento respecto a la elección de octubre. Para un departamento bastión como Cerro Largo, es una cifra muy importante. Después se da un crecimiento en Flores de 1.847 votos, que son un 9,1%. Se da un crecimiento en Artigas, importantísimo también. En Artigas se llega al 40% de votación, eso no se había llegado en octubre, una diferencia del 8,6%, son unos 4.579 votos. Después en Rivera también, el 34% se llegó por parte del Frente Amplio, unos 6.360 votos, es decir, un 8,4% en un departamento que es bastión del Partido Colorado. Después en Durazno también el Frente Amplio llegó al 43% y tuvo una diferencia de más 3.802, lo que le representó un 8,2%. 33, un 7,4% más, con unos 2.475 votos, eso respecto a octubre. Paysandú, un 7,3% más. Después Soriano, un 6,9% más. La Valleja, 6,4% más, al igual que Tacuarembó. Después Florida, un 6,1%. Después Salto, un 5,9%. Maldonado, un 5,7%. Salto un 5,7%, Maldonado un 5,2%, después Río Negro un 5,1%, Rocha 4,9%, San José 4,9%. Claro, porque en realidad no necesariamente los departamentos donde ganó el Frente Amplio es en donde creció más. Exactamente. Lo vemos en el caso de Salto, por ejemplo. Claro, y el caso de San José, por ejemplo, donde tuvo un crecimiento de unos, en términos absolutos, unos 3.766 votos, claro. Un 4,9 le dio para ganar en este departamento. Colonia también 4,9, y en los que creció menos respecto a octubre, es decir, que se mantuvo una votación, digamos, relativa en una meseta que creció un poquito, fue en Canelones, donde creció 17.000 votos, con un 4,5, y Montevideo, donde creció 34.000 votos, un 3,8%. Esas son las subas que tuvo el Frente Amplio. Subió en todos lados. En todos lados subió, en todos lados. Hablamos con Antonio Cardarello, el politólogo, y bueno, y esto nos decía en base a estas subas. Y bueno, la explicación puede ir por un lado, en algunos departamentos del litoral y sur, como Paysandú y Salto, donde es 2 de los 5 departamentos donde ahora Orsi se impuso en el balotaje, y donde históricamente la izquierda ha ido votando bien. Luego de su presencia metropolitana, Montevideo, Canelones, los departamentos del litoral, Maldonado en una primera instancia, aunque ahora retrocedió, también era otro lugar donde el Frente Amplio se hizo fuerte, y San José, que es el otro departamento donde no solo fue el partido más votado en octubre, sino que ahora repitió en el balotaje. En el caso de Salto y Paysandú, ahí hay como varias explicaciones posibles. Por un lado puede ser la crisis que vivieron esos dos departamentos del litoral por la diferencia cambiaria con Argentina, la pérdida de puestos de trabajo, el declive de la actividad económica. En el caso de Salto está todo el tema de la comisión mixta de Salto Grande. Si bien a priori parecía que no había tenido ningún impacto, bueno, ahora habría que ver si no es una de las causas que provoca eso. Los estudios de Ágora, la empresa consultora de Ernesto Nieto en Salto, tienen información sobre la intención de voto en particular en el litoral, en Salto, Paysandú, e incluso en otros departamentos del norte como Artigas y Rivera, y había anticipado una buena votación del Frente Amplio. En el caso de Salto está la presencia también de Andrés Lima, que fue el precandidato más votado en junio, que de su sector salió el diputado electo del Frente Amplio por Salto. Y en el caso de Paysandú ha tenido un comportamiento electoral muy a la izquierda históricamente, podría decirse. Uno podría rastrear incluso lo que fue el resultado del sí y el no en el plebiscito del 80, fue uno de los departamentos donde el rechazo a la reforma fue más contundente junto con Montevideo. Lo mismo pasó en el referéndum por la ley de caducidad en abril del 89, y lo mismo pasó en el último referéndum. Paysandú también tiene
esos antecedentes. Es un departamento donde el gobierno departamental se ha alternado entre el Frente Amplio, que ganó en 2005 y 2015, y el Partido Nacional, que ganó en 2010 y en 2020. Y en el caso de San José, bueno, decíamos un departamento que está dentro del gran área metropolitana del país, con una parte de su departamento como Ciudad del Plata, que tiene un comportamiento electoral muy similar al de Montevideo, y donde el Frente Amplio ha sido históricamente fuerte. Ya había tenido una muy buena performance electoral, incluso en el balotaje de 2019, cuando Daniel Martínez tuvo casi el 49% de los votos. Bueno, hay algunas lecturas también del saldo positivo que tiene el Frente Amplio, que tiene que ver obviamente con votantes de la coalición que en octubre votaron a otro partido y que no era el Partido Nacional, y que puede pasar que votaron al Partido Nacional porque votaban legislatura, y que en este caso para la fórmula presidencial votaron a Orsi y a Cose. Después votantes de 5 partidos que votaron en octubre y que ahora no se identificaban con ninguno. El caso de Identidad Soberana, por ejemplo, que tuvo unos 63.000 votos. Que se haya llamado a votar anulado, pero no se sabía qué iban a hacer sus militantes. Exactamente. Después está aquellos que votaron en octubre solamente poniendo la papeleta del sí. Exacto. A favor del plebiscito, que eran unos 35.000, y después aquellos que votaron en blanco o anulado, que además se da un crecimiento respecto a noviembre de unos 17.000 votos, más que en octubre. Escuchemos más de las razones, en este caso de la politóloga Camila Ceballos, que tenía que ver con cómo aproximarse a esos electorados difíciles, ¿no? Y que ya se arrastraba de la campaña, no de la campaña, pero sí de la presidencia de Fernando Pereira, con esto del Frente Amplio Te Escucha y de las 5 o 6 giras que hizo por todo el país, recopilando demandas, tratando de acercarse a la ciudadanía, que el diagnóstico que se había hecho después de la autocrítica de la pérdida en 2019 había sido, bueno, el Frente Amplio había dejado de escuchar no solamente a sus bases, sino a la ciudadanía en general. Ningún factor, ninguna explicación de por qué crecen los votos es única, ¿no? O es excluyente. Hay muchas. La primera creo que es esa. La segunda es que esos departamentos, Artigas, 33, Cerro Largo, Rivera, tienen algunas características sociodemográficas particulares. Tienen índices de desarrollo humano, relativamente más bajo que el resto del país, concretamente Canelones y Montevideo, por ejemplo. Obviamente, apelando a un voto económico, el Frente Amplio aterrizó en la campaña, ¿no? Aterrizó septiembre y noviembre. La fórmula fue como 3 veces a distintos lugares. Por ejemplo, Yamandú cierra en Rivera y es un acuerdo con líderes políticos de por allí, y eso tiene que ver con eso. Es decir, hay cuestiones económicas que también podrían estar explicando el crecimiento de los votos en esos departamentos. Me parece que la tercera también tiene que ver con el desempeño de los gobiernos departamentales, el Partido Nacional, ¿sí?, en esos departamentos. Es verdad que los electores uruguayos ya han aprendido cómo es el sistema electoral, entonces en octubre y noviembre eligen gobierno nacional porque logran identificar, por ejemplo, políticas nacionales que le van a ir directamente, pensan políticas sociales que podrían estar favoreciéndolos con el desarrollo, por ejemplo, del MIDES o la reinstalación de los OCAT. Los electores saben que hay políticas que dependen del gobierno y por eso deciden una cosa en octubre y en noviembre, y saben muy bien qué eligen en las departamentales. Cuando habla ella del desarrollo, ¿no?, económico y demás de algunos departamentos, estuvimos más temprano con el senador Oscar Andrade y él decía que cuando recorrieron el interior, en el litoral, por ejemplo, se notaba claramente la preocupación por las políticas que habían faltado durante toda la pandemia, la crisis cambiaria y demás. Entonces, ¿cuánto había afectado eso? Que es un poco en línea con lo que dice ella, ¿no? Sí, y siguiendo en el Frente Amplio, que como les decía, recordemos, tuvo una diferencia de 5,3% respecto a estos 124.000 votos respecto a octubre, y la mayoría, de hecho, terminan siendo en el interior. Hablamos de más de un 50% de los votos que consigue el Frente Amplio son en el interior. Hablamos con Aníbal Pereira, quien fue gran artífice de Montevideo, del Frente Amplio Te Escucha en el interior, y esto nos decía. Y claramente los departamentos del interior del país, algunos que habían estado en un piso electoral como Rivera, Cerro Largo, tuvo un crecimiento importante
que fue crecimiento mayor de octubre a noviembre, un 34%. En promedio, el crecimiento del Frente Amplio fue en 20%, lo que fue la votación del Frente en octubre a la votación de la fórmula Orsi-Cose, que marca que del total de los votos del Frente Amplio, el 56% son de los departamentos llamados del interior, que claramente hay que seguir construyendo una cercanía de trabajo, que para nosotros ese ha sido uno de los elementos, no digo que determinante, pero sí importante en esta etapa, en estas elecciones, luego de lo que fue la derrota electoral del 2019. Porque a partir del 2022, cuando asume la presidencia del Frente Fernando y se crean los equipos que se conforman la conducción del Frente, obviamente conducciones colectivas, una de sus acciones que se definió con claridad y contundencia fue las recorridas que denominamos Frente Te Escucha, fue en los 19 departamentos, pero en el interior fue donde tuvo, creo que un impacto medible, porque en definitiva esa cercanía que primero se plantó a partir de la escucha, de entender lo que la gente veía de los errores del gobierno y donde había que tener énfasis, prioridades políticas, y después el diálogo por Uruguay, que claramente fue una etapa de diálogo después de la escucha, y que nada más ni nada menos se dialogaba con la sociedad civil, la propuesta y los énfasis del gobierno. Que todas las organizaciones que visitamos tuvieron la posibilidad de leer el borrador de programa que estábamos construyendo y posteriormente plantear sus visiones. Luego el Congreso, muchas de ellas incorporó. Entonces creemos que esa construcción con la gente cercana, entendiendo las claves de la construcción de lo pequeño, porque en el interior en realidad la cercanía está relacionada con la forma de vida y la necesidad que tiene que va relacionada con que entiendas esas pequeñas grandes cosas e incorporarlas en las decisiones macro. Y la presencia fundamental de los gobernantes, pero también de la fuerza política en todo el proceso en forma permanente. Y bueno, y la campaña electoral también, la fórmula siguió, digamos, de alguna manera en la campaña en octubre, después en el balotaje, claramente siguió ese trabajo de cercanía, presencia no solo para estar en actos, sino para tener intercambios con la gente, entendiendo esas realidades. Creo que parte de esta nueva realidad. Aníbal Pereira, que es quien está al frente de la Comisión del Interior en el Frente Amplio y que estuvo esta mañana con Álvaro Pan, así que quien quiera profundizar un poco en cuál es su visión de todo este proceso electoral puede ir a esa entrevista. Bueno, 59% de los votos que el Frente Amplio captó en el balotaje estuvieron en el interior, son unos 73.000 aproximadamente de los 124.000. Pero vayamos a la contracara, que es los puntos o los votos que perdió justamente la coalición. Y ahí ya les tiro de pique que hablamos de unos 60.000 votos aproximadamente, y el 97% de esos votos son del interior. Importante. O sea, eso, ahí tenés un número importantísimo. Y empecemos por la diferencia. Artigas. Respecto a octubre, Artigas pierde 5.388 votos, que le representan un 9%. Es el departamento en donde más votos se perdieron, y uno se analiza y se pregunta si esto no tiene que ver con los escándalos ocurridos en torno a la intendencia, claro, ¿no? Y el episodio Caram, es así. Junto con Valentina Dos Santos. Después Cerro Largo. Su lista había votado muy bien igual. Sí, exacto. Porque también se dan esas particularidades en los departamentos. Después Cerro Largo, donde la diferencia es de 6.200 votos, un 8,9% menos. Eso, es importante también, porque el Cerro Largo es otro de los bastiones blancos del Partido Nacional. En Rivera se pierden 7.000 votos también. Cerro Largo y Rivera donde pierde más, ¿no? Sí, exactamente. Artigas, Cerro Largo y Rivera, en ese orden, pierde unos 7.000 votos, que son un 8,3% menos. Flores pierde un 7,7%, son unos 1.671 votos, bastión nacionalista. 33, 6,7% pierde, 6,7%. En Paysandú también pierde 6,7%. En Durazno pierde 6,3%. En Tacuarembó un 5,9%. El departamento también con escándalos con el intendente. Después el caso de Florida, 5,8%. Ya después en Soriano 4,8%. Salto 4,7%. La Valleja 3,9%.
en Río Negro 2,5%, en Colonia 2,3%, que ya ahí empezamos a hablar de 3.000, 2.000 votos, pero claro, sí. Que son importantes en la sumatoria. Después San José 2,1%, en Maldonado 1,8%, es un departamento que se esperaba que se diera una fuga un poco mayor. 1,3% en Rocha, en Maldonado, que me decían en estos 2.600 votos que se pierden, que bueno, que sigue habiendo una figura muy fuerte tanto del intendente Antía, Maldonado, como de Rodrigo Blas también. Y en Montevideo, en Canelones, es donde menos pierde votos la fórmula de la coalición, pero pierde igual. Pierde en Montevideo 1.487 votos, un 0,2%. Es interesante ese dato, considerando los bastiones que son para el Frente Amplio, Montevideo y Canelones, pensando en las departamentales. Sí. Está bien, siempre se dice que no se puede traducir exactamente lo que pase acá en las departamentales, es cierto. Y en Canelones pierde 411 votos, que es un 0,algo%. Bueno, es una nada. Es una nada, pero eso es más o menos lo que ha perdido la coalición, pero como les decía, la gran mayoría de los votos los perdió en el interior, un 97% de los votos los termina perdiendo en el interior, contando que bueno, en Montevideo y Canelones es mínimo la pérdida. Y escuchemos lo que decía, entrevistado por Emiliano Cotelo, José Luis Falero, uno de los coordinadores de la campaña del interior. Digo, hay una fortaleza desde hace mucho tiempo y se reflejó más aún en todo lo que tiene que ver con la zona metropolitana, que siempre ha sido muy votante frente amplista, y en este caso lo reafirmaron. Después en el interior ha habido quizás una menor votación de la que preveíamos, por lo menos en lo personal, porque a nuestro entender este gobierno ha hecho una fuerte apuesta a la descentralización, que quizás no es lo que estaba esperando la gente en lo que tiene que ver con servicios, con mejoramiento de la infraestructura, sino que quizás estaba esperando algo más que le llegara a su bolsillo, que bueno, que obviamente no llegó como todos hubiésemos deseado al comienzo por las crisis que ya conocemos, pero bueno, lo que se fue mejorando, quizás los tiempos no dieron para esa reflexión que hubiésemos deseado todos los que trabajamos en clave de coalición. Yo creo que siempre cuando las elecciones son muy reñidas, lo que puede resultar definitorio es el bolsillo de la gente, y vamos a entendernos que por más que hayamos llegado al finalizar el periodo con una recuperación salarial como nos habíamos trazado, hubo un tiempo que la propia pandemia nos golpeó a todos los uruguayos, ¿no? Pero para nosotros en particular, en lo que me es personal, creo que fue una tarea que me siento satisfecho de haber hecho, que hayamos hecho un esfuerzo enorme y hayamos logrado llegar al final del gobierno, todos los integrantes de la coalición trabajando por el país, y a partir de ahora, bueno, tendremos que hacer una reflexión más en profundidad para ver de qué manera llegar a esa gente que no llegamos, ¿no? Yo igualmente creo que incidió más el tema de la economía que el tema puntual que ya fue subsanado de alguna manera, y se enviaron iniciativas del Poder Ejecutivo para que estas situaciones que no estaban reglamentadas adecuadamente se corrigieran. Pero digo, no creo que haya sido ese el caso de Salto, que igualmente la... No, pero menciono porque casualmente estábamos hablando del litoral, pero es un tema que de algún modo se extendió por todo el país, digamos, pudo haber tenido influencia en todo el país, ¿no? Ese caso y otros, ¿no? No, pudo haber tenido, yo digo, siempre que hay en un gobierno situaciones complejas como la que usted menciona o alguna otra, inciden, ¿verdad? Igualmente, y nadie está libre en ningún gobierno de que suceda, ¿verdad? Digo, si uno hace un comparativo de situaciones complejas, obviamente en gobiernos anteriores fueron mucho más graves aún, pero bueno, no sé si en esto realmente incide tanto como para que esta situación hubiese generado este tropiezo de la coalición. Yo estoy más inclinado a lo otro, porque además, vamos a entendernos, no fueron años fáciles, ¿no? Y tener que transitar un año y pico, 2 años, con la dificultad de que teníamos que defender el trabajo en desmedro del salario, también eso golpea al bolsillo de los trabajadores, y hay gente que lo entiende, otra gente que no.
Bueno, brevemente para ir cerrando, ¿qué pasa en 2024 y qué pasa en 2019? ¿Cómo creció el Frente Amplio y cómo creció o cómo cayó la coalición en estas votaciones? Recordemos que hay una remontada muy grande en el 2019. El Frente Amplio termina perdiendo por menos de 30.000 votos aproximadamente en esa fórmula de Daniel Martínez y Graciela Villar contra Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, pero en el interior, por ejemplo, el Frente Amplio crece de 39 a 42,4% en los dos balotajes y el mayor crecimiento estuvo en Artigas, también aumentó en Durazno y en Río Negro. Y la fórmula de Delgado, y ahí estamos viendo algunos cambios porcentuales entre Daniel Martínez y entre Yamandu Orsi en torno a las elecciones, pero el Partido Nacional votó peor en todos los departamentos, con la única excepción de Maldonado, y donde perdió en Colonia apenas un 1,1%. Pero después hay un dato interesante, que es que en Montevideo casi que iguala la votación de Lacalle Pou y Argimón. Álvaro Delgado con Valeria Ripoll, solamente 1,6% menos. Interesante. O sea, es casi igual la votación que tiene, pero hay una gran pérdida en todos los departamentos. Metámonos ahora sí, y era una interrogante también que ustedes hacían, pero me la tiraba el turco. Claro, ¿cómo se lee esto pensando en las departamentales? Claro. ¿No? Porque el Frente Amplio está muy entusiasmado y dice, bueno, queremos ir por algunas intendencias que no tenemos. Esto dice la politóloga Camila Ceballos. Seguramente cuando veamos a las departamentales en mayo del año que viene, el mapa del país va a ser muy distinto al que quedó pintado ahora, o concretamente el que quedó pintado en octubre, porque ahora el Partido Nacional revirtió muchos de los votos en esos territorios. Es ver que el caudal electoral del Frente Amplio en esta elección aumentó prácticamente todos los departamentos. Y eso se explica mucho, sobre todo, por la incapacidad que tuvo la coalición republicana para retener los votos, que solamente ellos no aumentaron, sino que no retuvieron todo el caudal electoral que tenían. Y esa es una cuestión que seguramente la coalición republicana en estas horas se está pasando las facturas del caso, porque todos los socios de la coalición no trabajaron con el mismo nivel de eficiencia que, por ejemplo, trabajó el Partido Nacional. Y allí hay una cuarta explicación de por qué el Frente Amplio también le va bien en estos departamentos, o por qué tiende a ganar. ¿Por qué ganó? Porque un partido político es mucho más eficiente que una coalición. Cuando vos tenés que coordinar una coalición para ganar votos, tenés que lograr que todos los socios de la coalición se pongan la campaña al hombro. Y eso no sucedió. Es decir, las giras las hacían entre todos, pero no necesariamente todos se pusieron de la misma, no fue monolítico el comportamiento, no fue el compromiso, por ejemplo, de Lacalle Herrera y Valle en 1999. Y eso tiene que ver por lógicas e incentivos propios de los socios de la coalición. Eso generó, por ejemplo, que Pérez Banchero dijera que no iba a apoyar a la fórmula de Delgado, que H haya dicho algo similar en ese sentido. Entonces, en todo ese entramado de factores que podrían estar explicando en el interior, es que operan muchos factores. Y hay ventajas propias, es decir, el Frente Amplio es un partido único, que vino con 4 años haciendo esta campaña, y por otro lado, hay errores de los demás. La política un poco es eso. Bueno, ahí estaba Camila Ceballos, y todo esto que dice fue lo que pasó ayer, por ejemplo. Sí, Sebastián claro, Da Silva, Nicolás Olivera, etcétera. Algunos datos para ir cerrando. En octubre el Frente Amplio fue la fuerza política más votada en 12 departamentos, segunda en 7. En noviembre la fórmula Orsi superó a la fórmula Orsi-Cose, superó a la fórmula de Delgado Ripoll en 5 departamentos y superó el 47% en otros 4 departamentos. En todos los departamentos la fórmula obtuvo la mejor votación, por lo menos desde 2014, y globalmente el mayor número de votos, con la única excepción de la segunda vuelta de 2014. Otro dato es que el Frente Amplio fue la fuerza mayoritaria en 58 de los 125 municipios que hay a lo largo de todo el país, y en los 3 departamentos donde habrá coalición republicana, en cuanto a las departamentales, ganó la fórmula Orsi-Cose. Después algunos datos más que tienen que ver con la elección, que cuando
ahora se cuenten los votos observados, se estima que la fórmula de Orsi y Cose va a ser superior a los 210.000 votos aproximadamente, 1.210.000 votos, claro. Obviamente, y la votación es superior a la obtenida por Tabaré Vázquez en octubre de 2004, claro, es distinto obviamente el panorama, pero y 2014 en primera vuelta a Tabaré Vázquez y a José Mujica en 2009, solo inferior a la obtenida por Tabaré Vázquez en la segunda vuelta del 2014. Y cuando se cuenten también los votos observados, Orsi obtendrá la mayor cantidad de votos en las elecciones de los últimos 10 años en todos los departamentos. Algunos datos a tener en cuenta. Y un dato más tiene que ver con las edades de los votos. La fórmula Orsi, donde la fórmula Orsi y Cose tiene mayor votos, es en la franja de 18 a 34 años, con un 53,9%, la de Delgado 41%. Donde le gana Delgado Ripoll a Orsi y a Cose es en la franja 50 a 64 años, 53,3% de los votos y 41,9% para Orsi y Delgado, más allá de esa para votación. Orsi y Cose, y en la franja también que le gana es la de 65 años y más, donde Álvaro Delgado obtiene 52,8% y Orsi y Cose 42,9%. Más allá de esa votación, quienes quieran escuchar la entrevista que le hicimos al senador Oscar Andrade, él habla de la preocupación por retener el voto de las y los jóvenes, como un datito lo tiro nomás para aportar. Cierro brevemente con este audio de Aníbal Pereira, pensando también en las departamentales. A partir de ahora, lo que ya estamos visualizando es cómo seguimos esa marcha de trabajo constante. Bueno, el gobierno definirá a partir de ahora la transición y entendemos que también toda esta etapa va a ser cercana a la realidad del país en todo el territorio. A la otra instancia electoral que se viene en mayo del año que viene, esta decisión que adoptó el Uruguay en las últimas horas, claramente en el interior del país, el hecho que el gobierno nacional esté definido y posteriormente se elijan las departamentales, sin duda que genera un elemento de impacto mayor, lo que significa la definición de ese gobierno, el programa de ese gobierno, la conducción de ese gobierno, con obviamente las elecciones departamentales, quienes sean los candidatos que estén cercanos a esa propuesta, parten con un respaldo diferente, que en muchos departamentos del interior eso se valora y se decide en consonancia. No es medible cuánta gente seguir porcentualmente en el total de electores valorando eso, pero hay, sin duda, en algunos departamentos más, en otros posiblemente menos, decisiones que se adoptan a decir, bueno, está elegido Orsi, yo de la propuesta de candidatura, y se inclinan a quienes, bueno, están más cercanos a esas definiciones. Por lo tanto, ahora se abre otra etapa de trabajo, a partir de diciembre, enero, seguramente las diferentes departamentales, salvo Colonia, que ya tiene elegidos sus candidatos a intendente por una definición propia de la departamental. El resto de las departamentales empezarán un trabajo seguramente con un cronograma establecido, con una definición política, y bueno, y que el Frente Amplio como fuerza en general tiene que estar cercano y trabajando con las departamentales ese proceso. Bueno, ahí pensando en las departamentales, brevemente, porque lo tengo acá, de los 58 municipios, 1 en Artigas solamente tiene el Frente Amplio, 25 en Canelones, 4 en Colonia, 3 en Maldonado, 8 en Montevideo, 3 en Río Negro, 4 en Rocha, 6 en Salto, 2 en San José, 1 en Soriano, 1 en 33, y ahí completan los 58 de los 125 municipios, bueno, pensando en las departamentales. Así que está lindo esto, este periodismo de datos, pensando en lo que bueno, en la próxima carrera electoral que se viene, que obviamente el Frente Amplio aspira a poder obtener más intendencias de las 3 que ya tiene, y que los números le dan un lindo panorama. Sí, estos análisis que recién arrancan, porque después hay que ver a su vez qué pasa dentro de los departamentos, por ejemplo, los barrios de Montevideo, que también vamos a poder profundizar. Sí, sabés que sí, yo no me quise meter en eso. No, por eso, vamos de a poquito. Si tienen ganas me meto después, pero sí, la verdad que es súper interesante hacer esto. Muchas Lleva gracias, tiempo, pero bueno. Diego. Gracias a ustedes, un gusto. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.